veces nos topamos con anomalías de todo tipo, muchas injusticias que imperan en nuestro sistema social, los estereotipos que marcan tendencia nos llevan a ser parte de un mundo más extremista y vanidoso, vivimos en un sistema que castiga al bienhechor, pero no repudia al malviviente, los modismos arraigados dentro de las entrañas de la misma definen el modelo ideal de mujer y como según ellos debería ser el hombre, esos estereotipos forman claramente cánones que son aquellos por lo que se rige nuestra cultura, los modismos indican cómo debemos vestirnos, caminar, hablar, para llegar a ese ideal aceptable dentro de la sociedad, perdiéndose así todo tipo de diversidad y estilo propio de personas, teniéndose así un efectivo control sobre la población y sus formas de pensar, llegamos a un extremo en el cual todo lo que es diferente llega a considerarse raro o malo. Es donde impera la no aceptación de aquello que realmente sobresale o está fuera de los cánones de lo supuestamente común, es donde se pierde el respeto hacia lo humano, hacia el medio ambiente y se exalta el egocentrismo y se genera un tipo de narcisismo excesivo, se pervierte toda mente sana, todo esto genera así un malestar por parte de esas personas que se sienten fuera del sistema por el simple hecho de que su forma o criterio no es aceptado por parte de esta sociedad consumista y despreciable, aquí todo es así, o sos como ellos te indican que debes ser, o no sos normal. Esa es una forma que más impacta en esta sociedad, y si nos ponemos a pensar, podemos ver más allá de todo esto, que somos afectados de formas irregulares paulatinamente. Por eso en este top 5, me dedicaré a hablar sobre estas cosas de nivel social. Estas son, las 5 incoherencias que forman parte de nuestra sociedad. Número 1. El machismo. Hablamos del machismo porque es una incoherencia muy común en esta sociedad. Un ejemplo son aquellos casos en los que el hombre declara supuesta superioridad sobre la mujer, degradando a la misma y violando sus derechos. Nuestra sociedad está llena de hombres que creen que una mujer solo fue hecha para ser ama de casa, dedicarse solo al hogar y aseveran que las mujeres no deberían trabajar, que no tienen derecho a opinar, y que tienen que ser sumisas sin derecho a decidir, entre otras cosas más. Este tipo de criterios forman parte del machismo recalcitrante con los que se encuentran muchas mujeres diariamente, es un mal que debe ser erradicado. El machismo es una expresión derivada de la palabra macho, definido como aquella actitud o manera de pensar de quien sostiene que el varón es por naturaleza superior a la mujer. El machismo es una ideología que engloba conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la negación de la mujer como sujeto indiferentemente de la cultura, tradición, folclore o contexto. Para referirse a tal negación del sujeto, existen distintas variantes que dependen del ámbito que se refiera. Algunos son familiares, estructuras familiares patriarcales, es decir, dominación masculina, sexuales, promoción de la inferioridad de la sexualidad femenina como sujeto pasivo, negación del deseo femenino, económicas, infravaloración de la actividad laboral, trabajadoras de segunda fila, legislativas, no representación de la mujer en las leyes y por tanto, no legitimación de su condición de ciudadanas, leyes que no promuevan la protección de la mujer ni sus necesidades, intelectuales, inferioridad en inteligencia, en capacidad matemática, en capacidad objetiva, en lógica, en análisis y tratada como astucia, maldad, subjetiva, poco coeficiente intelectual, anatómicas, poca importancia al parto, poco papel en la reproductividad biológica, lingüísticas, no representación de la mujer en el lenguaje, históricas, ocultación de mujeres importantes dentro de la historia de la humanidad, culturales, representación de la mujer en los medios de comunicación como un cuerpo haciendo de ella misma un objeto en vez de un ser humano, espectaculación, académicas, poca importancia a estudios de género, no reconocimiento de la importancia del tocado feminismo, etc. Número 2. Violencia. La violencia es un gran problema que nos afecta gravemente como sociedad, aunque existen muchos casos que demostrarían lo que digo. La violencia es un problema que viene desde siempre y debe ser exterminada de nuestros hogares y de nuestra sociedad. El pensar muchas veces que todo se consigue a la fuerza, es un tipo de violencia muy común en nuestros días. La violencia entendida como problemática social excede lo efímero de un hecho singular, lejos de tratarse de acontecimientos aislados. Arendt advierte sobre la violencia como un instrumento avasallador incluso capaz de derrocar al poder. Al asociar la violencia con las políticas estatales y con la dominación de las masas a partir de comienzos del siglo XX, Occidente llegó a observar que su institucionalización, asociada a un discurso propagandista y racial, fue capaz de aniquilar sistemáticamente una porción de la humanidad.
Desde entonces la violencia se convirtió en mucho más que un problema circunstancial. El derrotero político del último siglo se convirtió en una clara advertencia respecto de la inclusión de la violencia en cuestiones políticas. En este top, pretendo hablar sobre el modo en el que Arendt desarrolla el concepto de violencia inmiscuido en la esfera de lo social. Asimismo, se propone una diferenciación respecto de otros términos comúnmente asociados, como las nociones de poder, fuerza y autoridad. Para llevar a cabo esta tarea, se utilizó una metodología de tipo histórica hermenéutica basada en la revisión documental de fuentes primarias y secundarias. Número 3. Estereotipos. Los estereotipos en los medios de comunicación son utilizados generalmente para clasificar a grupos de personas específicos dentro de un concepto general que los defina como una sola unidad. Por lo general, los hispanos, afroamericanos, asiáticos y muchos otros grupos étnicos son descritos por un error general que los medios de comunicación han contribuido a difundir entre la sociedad. Las noticias, películas y el Internet muestran muchos aspectos negativos de ciertos personajes de etnias específicas con el fin de relacionarlos más a la audiencia gracias al comportamiento que los hace reconocibles. Los aspectos culturales, el acento y el color de la piel pueden ser rasgos espontáneos que ayudan a la identificación de los orígenes y antecedentes de ciertos personajes. El comportamiento estereotipado entonces procura la definición de la etnicidad en la mente de la audiencia. Esto dificulta que la audiencia busque significados más profundos, animándoles a pasar por alto los atributos significativos en los personajes y todas las personas que representan a ese grupo étnicos. Número 4. El impuesto a las ganancias. La existencia de un impuesto sobre las sociedades ha sido objeto de controversia en el ámbito teórico de la economía pública, enfrentando a los que consideran que es una figura independiente de impuestos sobre la renta de las personas físicas. Así, desde la perspectiva legal, las sociedades son personas jurídicas que tienen capacidad legal para contratar y asumir deudas y derechos, y por tanto, igual que las personas físicas, deben pagar impuestos. Frente a esta postura se encuentran los que opinan que las sociedades son un mero conducto de transmisión de la renta hacia las personas físicas y que es en estas donde debe producirse el gravamen de las rentas. El impuesto a las ganancias en Argentina es un tributo en el que, tanto personas físicas como empresas, le pagan al Estado en función de los ingresos que declaren haber tenido en el curso del año. Es un típico impuesto al ingreso. El período fiscal, o sea el lapso en el cual se suman las ganancias para pagar el impuesto, es anual. Para las personas físicas, coincide con el año calendario, mientras que, genéricamente, para las personas del artículo 69, el período coincide con el de su balance anual. Las demás sociedades no pagan el tributo, pero también determinan su ganancia en cada balance y sus socios incluyen su proporción a fin de año en su declaración personal. En fin, es un impuesto que se cobra a los salarios, cuyas personas aportadoras en la sociedad laboral tienen que pagar según sea el valor de su sueldo. Número 5. Trabajo en negro, ilegal. El trabajo en negro es uno de los flagelos mayores de nuestra sociedad. Un trabajador en negro es un trabajador ilegal. Carece de la protección de la seguridad social, además no tiene ni obra social, ni seguro de riesgos del trabajo. La gran mentira de que los empresarios se ven en la obligación de tener trabajadores en negro debido a los altos costos de la seguridad social esconde la intención de explotar a los trabajadores para incrementar los beneficios del empleador. Por otro lado, hay una estrecha relación entre el trabajo en negro con los servicios que presta el Estado: salud, educación, seguridad, justicia. El trabajo en negro es posible gracias a la economía en negro. La economía en negro no paga impuestos y sin estos ingresos se deterioran los servicios de los hospitales, escuelas públicas, seguridad, justicia, las jubilaciones, etcétera, etcétera. Tampoco hay recursos para resolver los problemas de la indigencia. Entonces, cuanto menos, dejemos de ser hipócritas y criticar las falencias cuando nosotros hacemos todo lo posible para que existan. Un empresario que tiene un trabajador en negro inconscientemente pone en riesgo su patrimonio, dado que si su trabajador se accidenta, tanto en el trabajo como en ocasión de dirigirse a él, deberá hacer frente al pago de una indemnización que puede ser de varios cientos de miles de pesos. Aparentemente el afán de quedarse con unos mal habidos pesos lo lleva a arriesgar su futuro. Tarde vienen los lamentos. La legislación establece la forma en que un trabajador puede exigir que se lo blanquee.
La ley 24.013 dice que hay que intimar al empleador haciendo constar en la intimación la fecha de ingreso y el salario pactado. Si el empleador no regulariza la situación, el trabajador puede considerarse despedido duplicando su indemnización. También establece multas a favor del trabajador en determinados supuestos. Esta protección de la duplicación de la indemnización tiene una vigencia de 2 años desde la intimación. A continuación se reproducen los artículos de la Ley 24.013 que se refieren a este tema. Artículo 8. El empleador que no registrare una relación laboral abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a 1/4 parte de las remuneraciones. Bueno, esto ha sido todo, espero que disfruten de buena salud y que despertemos de la realidad que estamos sumidos como sociedad y como nación. Sé que hay muchas más realidades en las que hablar, pero hoy me he centrado en estas 5. Como siempre, no olvidemos que el conocimiento es poder. Subo contenido importante todas las semanas. Si te pareció interesante, dale pulgar arriba, suscríbete para ver más videos así y añádeme a mis redes sociales. En la descripción del video les dejaré los links. Que tengan ustedes buenos días.